Hola, bienvenidos a mi canal The Old Meeple. Hoy voy a explicaros cómo se juega y haré una partida en solitario del juego Verdun 1916 Steel Inferno. En principio, este juego no sería un wargame al uso, es un juego con un motor de cartas ambientado en el hecho histórico de la batalla de Verdun de la Primera Guerra Mundial. Para mí el éxito de este juego es quizás su sencillez de regla y la gran autonomía que tienes a la hora de tomar decisiones. No es un juego que va sobre raíles, por decirlo de alguna manera, sino que puedes seguir estrategias muy diversas. Hay un punto de azar, que es la tirada de dados en las batallas, pero que, bueno, si vas teniendo malas tiradas, puedes cambiar el tipo de estrategia o intentar adecuarte a la estrategia en función a cómo te está yendo la partida, que yo creo que eso lo hace bastante interesante. Después es un juego para 2 jugadores. Juega el bando alemán contra el bando francés, pero también tiene una versión para solitario. No obstante, creo que la versión en solitario no es que se hayan esmerado mucho, bajo mi punto de vista. Simplemente te hablan de prioridades que lógicamente nos notas que defender esas zonas que te pueden hacer perder la partida. Por ejemplo, en el caso del bando francés, pues que te cojan Verdun o las estrellas rojas. Entonces, así que yo lo que he hecho ha sido integrar el sistema CDG de Stuka-Joe que utiliza para los card driven de los juegos, que es un sistema que a mí me gusta bastante porque es muy dinámico, y lo que pasa que es un sistema que está pensado para utilizarlo en los dos bandos. Entonces quizás este sistema sí que aprendes a jugar al juego, pero le quita ese punto de decir a ver si puedo conseguir la victoria. Entonces yo lo que he hecho es voy a jugar con los alemanes contra el bando francés, y entonces el bando francés es el que va a utilizar este sistema del Stuka-Joe, que después os lo voy a explicar. Entonces el sistema este de CDG en principio a mí me va a dar más ventaja porque yo inicialmente tendré muchas más opciones a la hora de elegir cartas. No obstante, a medida que yo vaya jugando cartas se irá compensando. Además, la ventaja que tendrá el boot será que ya sabrá mis cartas, y yo, como veréis, hay un grado de incertidumbre, es decir, yo no sé qué cartas le pueden aparecer. Entonces, por ahí quizás se puede compensar un poco, ¿no? El reto de la victoria, voy a jugar el primer escenario, que en teoría es a 3 meses, que va desde febrero hasta el mes de abril. Y el reto de victoria en el juego habla de conseguir el alemán, si consigue 20 puntos o más gana, o si conquista las zonas de 2 estrellas gana. Yo en este caso solo ganaré si consigo conquistar 2 estrellas rojas. Entonces, ahora os explicaré rápidamente en qué consiste el juego. Hay las tropas alemanas, las tropas francesas. Esto es una tropa alemana y francesa activa, y esta es una tropa francesa exhausta. Después, el tema del terreno. El terreno, si os fijáis, el mapa está dividido por el río, me parece que se llama Meuse, ¿vale?, que divide el mapa. Entonces, no se puede ir de una, o sea, no se puede hacer un movimiento de una parte a otra del río. La única manera de cruzar de un lado del tablero al otro es a través de este puente en Verdun. Hay unas limitaciones, y es que, por ejemplo, ya os explicaré cómo van los asaltos, pero si tú quieres hacer un asalto, en este caso sería el alemán, porque esta zona inicialmente es francesa. Si el alemán quiere hacer un asalto de esta zona a esta zona la tiene que tener controlada el alemán, si no, no puede hacer un asalto. Después hay otras cosas como son, por ejemplo, los movimientos tácticos, que tú puedes, si esta zona, si yo estoy en esta zona, soy el alemán, el movimiento táctico me permite, si aquí no hay nadie, es hacer este movimiento y después hacer otro movimiento en una zona que tampoco haya nadie, aunque sea francesa, ¿vale? Pero en el caso
yo no podría hacer este movimiento táctico y después este. Aquí estaría limitado, me tendría que quedar aquí. Esas serían las grandes limitaciones en el tema de lo que sería lo que es el tema del río. Después hay otras cosas que aparecen en el mapa, estos triángulos blancos, estos son montañas o zonas elevadas, no montañas, zonas elevadas, que esto le da ventaja al defensor cuando es objeto de asalto, le da un punto, ya cuando explique los asaltos ya lo veréis. Después hay unas zonas cuadradas de fondo rojo con número blanco que son fuertes, que esto le da una ventaja al defensor a la hora de recibir un bombardeo. El fuerte es capaz de acumular 2 hits, también lo explicaré. Después hay unos números, unos en color azul y otros en color negro, que al final de cada turno, si el territorio este o la zona esta de color está en mano, por ejemplo, francesa, y pone aquí que los franceses le dan 3 puntos, pero al final de turno los franceses recibirán 3 turnos. Si en cambio está en mano de los alemanes, por ejemplo, hasta aquí pone 1, pues le dará 1 punto. Lo otro importante, o lo más importante, es el tema de las estrellas rojas. Es decir, el alemán gana la partida si consigue 2 estrellas rojas. Estrellas rojas tenemos aquí, 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 y después Verdun tiene automáticamente 2 estrellas rojas. Entonces, hay después hay las zonas, las podemos dividir en 2 tipos. Zonas de control y zonas en conflicto. Es decir, una zona de control francesa sería esta de aquí, y una zona en conflicto sería una zona que están los diferentes tipos de tropas, aunque estén exhaustas. Esta sería una zona también en conflicto, ¿vale? Todas estas zonas que no hay nadie, lo que es el sur del mapa, es decir, todo lo que es esto a partir de aquí, es francés, y lo de allí es alemán. Si el francés consiguiera, por ejemplo, pasar por aquí, por aquí, por aquí, eliminar esta tropa, pues aquí pondríamos un punto, esta ficha, recordando que esta zona ahora ya no es francesa, sino que es alemana. Después, como hemos dicho, este juego es un card driven, es decir, es un juego que las cartas es lo que ejerce todo el tipo de movimiento. Varios tipos de cartas. Entonces, las cartas tenemos las cartas que, por ejemplo, si os fijáis, esta es una carta al uso, tiene varias zonas. Aquí sería el número de acciones que puede utilizar la carta si la utilizamos como acciones. En este caso aquí hay un texto y sería, esta carta también puede, en vez de utilizarse como acción, se puede utilizar el texto. Y entonces se haría este texto, y aquí si os fijáis también hay un 2, pequeño 2. Es decir, esta carta se puede hacer a través de 4 acciones o a través de hacer el texto y jugar 2 acciones. Después aquí hay, si os fijáis, hay unos números hasta el 6, del 1 al 6. Unos están en blanco y otro en rojo. Significa que esta carta solo puede ser jugada los turnos que tengan un fondo rojo. Es decir, en este caso sería el turno 3, 4, 5 y 6. Antes no puede ser jugada. Después tenemos cartas especiales, que serían estas cartas que, si os fijáis, así como estas tienen un enunciado en negro, esta tiene un enunciado amarillo, y esto lo que nos está diciendo es que si nosotros utilizamos esta carta como si fuera por el texto, esta carta se descarta automáticamente del juego. Después están las cartas rojas. Las cartas rojas lo que te dice es que si juegas la acción de la carta roja, la guardas en tu zona, ¿vale? Y esto te dará beneficios hacia más adelante. Y la vas guardando siempre que en los turnos que esté el rojo activado. Es decir, esta carta, si la jugamos en el turno 3 o en el turno 4, la guardaríamos en el 3, en el 4 y en el 5. Si la jugamos en el 5, solo guardaríamos hasta el 5. Después hay unas cartas que pone aquí combo. Significa que esta carta te permitirá jugar otras cartas en el futuro. Que si no has jugado esta carta, esas otras cartas no se podrán jugar por su lado del texto, sino que se tendrán que jugar como acción. Por último,
hay unas cartas que se llaman de bombardeo, que ya cuando explique el bombardeo ya explicaré cómo funcionan. Estas cartas igualmente se puede jugar como un bombardeo, sin tener en cuenta esto de aquí, o bien se puede jugar como, por su lado también, como una acción, aplicando esto. Las acciones que se pueden realizar, ¿vale? Que nos lo indica este número de aquí. Es decir, si jugamos una carta por las acciones, tenemos 5 tipos de acciones. La primera acción que podemos realizar es utilizar una acción, ¿vale?, para refrescar tropas exhaustas. Y por cada tropa exhausta que tengamos en una zona que es amiga, podemos, es decir, 2 brigadas o tropas exhaustas que están en una zona amiga, con una acción podemos levantar a 2. Si está en una zona de conflicto, ¿vale?, solo levantar esta tropa exhausta en una zona de conflicto ya nos cuesta la acción. Es decir, podríamos levantar esta, pero no podríamos levantar esta. Esa sería una primera acción. La siguiente acción que podríamos hacer es solicitar refuerzos. Solicitar refuerzos significa que nosotros podemos solicitar hasta 3 refuerzos y escoger tropas, ponerlas en este espacio de aquí que pone en route, ¿vale? Esto, por cada una de las tropas que solicitemos, nos van a contar puntos de victoria que están aquí. Ahora explicaré cómo funcionan los puntos de victoria. Después, una vez que hayamos pasado el turno, estos refuerzos pasarían a la reserva y esto significaría que pueden ser en cualquier momento jugados al tablero. Y por una acción de estrategia que ahora pasaré a explicar. Es decir, como tercera acción podemos hacer es una acción de estrategia. La acción de estrategia te permite pasar hasta 3 tropas que estén en un mismo en una misma zona amiga que controlemos. Por ejemplo, si yo aquí tengo 3 tropas, podría pasar estas 3 tropas a cualquier lugar de mis zonas amigas. Es decir, podría jugarla aquí, podría jugar otra aquí y otra aquí, ¿vale? Pero hemos de tener en cuenta que siempre han de venir de un mismo lugar, ¿vale?, desde una misma zona. Otra de las opciones que tenemos es que desde la reserva podemos jugar hasta 3 tropas en cualquier sitio, en cualquier zona amiga del tablero, ¿vale? No zonas en conflictos ni zonas del enemigo, sino zonas amigas. Entonces, por cada tropa que llevemos de la reserva al juego, aumentaremos la moral en 1. Es decir, si nosotros tenemos la moral en 6, este es el tablero de moral, y ponemos 3 tropas, pues aumentará en 3, 1, 2 y 3, ¿vale? Dejaremos aquí. Después, de la acción estratégica estaría la acción táctica. Normalmente se suele jugar previamente una acción estratégica y después una acción táctica. ¿Por qué? Primero, la acción táctica es jugar de una zona, ¿vale?, jugar a zonas adyacentes. Entonces, como máximo, lo que podemos hacer es un límite de 3 unidades, ¿vale? No podemos jugar más de 3 unidades. Pero a diferencia del movimiento estratégico, que solo podemos jugar en zonas que son amigas, aquí sí que podríamos jugar, por ejemplo, si esta zona, aunque sea francesa, está en conflicto, yo puedo jugar con acción táctica, por ejemplo, esta aquí y esta aquí, ¿vale? Podríamos hacer hasta 3. También podríamos, por ejemplo, hacer este movimiento, es decir, yo tengo aquí 2 zonas, 2 unidades cansadas, ¿vale? Yo puedo sacar como máximo 3 unidades de una zona y meter 3, es decir, podría sacar estas 2 que están cansadas y meter estos 3. ¿Vale? Eso sería el movimiento táctico y solo se puede hacer una por turno, es decir, de las acciones de las que tenga la carta, si en este caso tenía 4, solo podemos hacer una acción táctica,
Después hay una acción táctica especial que consiste en la rotación de unidades. Y aquí sí que no cuenta para el límite este de una única acción táctica. Así, me olvidé decir una cosa. La acción táctica, si yo por ejemplo estoy aquí, me permite ir desde una zona mía, amiga, a una zona adyacente, como hemos dicho, ¿vale? Si vamos de una zona amiga, que sería esta, una zona adyacente, aunque sea enemiga, tengo un bonus para poder hacer otro movimiento, ¿vale? Siempre y cuando estas zonas no estén ocupadas por enemigos, ¿vale? Hay unas limitaciones a la hora de ir a una zona adjunta. No se puede ir a una zona, de una zona que está en conflicto a una zona enemiga. Eso no se puede hacer. Tampoco podemos ir a una zona enemiga que tenga tropas enemigas, porque para esto utilizaremos la acción del asalto, que ya lo veremos más adelante. ¿Vale? Entonces, la acción táctica especial, que es diferente y que no cuenta para el límite de esta única acción, consiste en lo siguiente. Es un intercambio de unidades entre zonas adyacentes. Este intercambio no puede ser más de 3, ¿vale? Y sería, por ejemplo, lo que yo tengo aquí, esto, y puedo hacer esto de aquí, ¿vale? O si tuviera aquí 3 exhaustas, y aquí 3 con refresh, podría coger estas 3, ponerlas aquí, y estas 3 aquí fuera, ¿vale? Después, la siguiente acción, la cuarta acción, o la quinta, perdón, sería el construir trincheras, ¿vale? Las trincheras, que son estos palitos de aquí, lo que hacen es cuando se produce un bombardeo, absorben un hit, un golpe. Ya lo explicaremos después cuando explique los bombardeos. Y se pueden construir trincheras, cuesta medio punto por cada trinchera en zona amiga no disputada, ¿vale? Estas zonas, por ejemplo, podríamos con una acción poner 2 trincheras. Pero si es una zona que está disputada, es decir, esta de aquí, imaginaros que aquí no hay trinchera, pues se puede poner la trinchera, pero solo podríamos poner una trinchera, ya no podríamos poner más. También hemos de tener en cuenta una cosa, es decir, se pueden poner trincheras siempre y cuando tengamos trincheras aquí. Si no nos quedan trincheras, no podemos poner trincheras. ¿Y cuándo perdemos trincheras? Si, por ejemplo, un alemán hace un asalto y nos derrota, esa trinchera de aquí, como ya es zona alemana, pues pasaría aquí. ¿Vale? Recordando, las 5 acciones que tenemos es refrescar tropas, solicitar refuerzos para ponerlos en ruta, una acción estratégica, que es mover de una zona hasta un máximo de 3 brigadas o tropas a cualquier zona amiga, la acción táctica especial, que como recordemos que solo puede ser máximo una por cada ronda, y por último la acción táctica, y la acción táctica especial, que es así que no tiene límite, que es intercambiar tropas de un sitio a otro, como máximo de 3. ¿Vale? Y por último, el construir trincheras. Al acabar las acciones, como máximo pueden quedar 3 tropas por zona, es decir, no se pueden quedar 4. Si bien sí, lo que podemos hacer es que, por ejemplo, si tenemos 4 acciones, en la tercera acción hay aquí 4 y en la última mover esta ficha aquí. Y entonces lo importante es que antes del preasalto y antes de acabar y después de acabar todas las acciones no haya más de 3 tropas por zona. Ahora voy a explicaros cómo se juegan las cartas de bombardeo y asalto, que son estas de aquí. Se puede jugar, si tenemos estas cartas, podemos jugar una o 2 cartas.
Estas cartas se pueden jugar de la siguiente manera. Con una atacar a un sitio y con otra atacar a otro sitio, o bien juntar las dos cartas y atacar a un mismo sitio. Cuando juntamos dos cartas y atacamos a un mismo sitio, el jugador contrario tiene la opción de hacer lo que se llama un contrasalto, ¿vale? Que sería jugar una acción de bombardeo suya, que lo que haría sería restar puntos. Si, por ejemplo, aquí dos cartas de bombardeo, estos sumarían 12. Si este juega esta carta, el bombardeo sería solo de 8, no sería de 12. ¿Vale? Para poder jugar esta carta, la de tener. Veréis que en el automa, con el sistema este de Stuka-Joe, el CDG System de Stuka-Joe, aquí puede ser de que en principio no tenga ningún bombardeo a la vista, pero con una tirada de dado, si decido hacer un contraataque, un contrabombardeo, pues me puede salir, yo qué sé, una que me permita ver estas cartas y en estas cartas haber un bombardeo y además, por ejemplo, de un número alto. Con lo cual, eso está bien porque genera una incertidumbre. Me genera a mí una incertidumbre a la hora de no saber las cartas que tiene el opositor, que sería un poco la manera en que cuando tú juegas contra otro, pues realmente no sabes ninguna de las cartas que tiene el contrario, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona el bombardeo? Primero tienes que decidir, lógicamente, la zona que quieres bombardear y antes de tirar los dados tienes que decidir si haces un asalto o no. Es decir, cuando tú juegas una carta de bombardeo, puedes utilizarla simplemente para bombardear o puedes incorporar un asalto. Cuando tú pones un objetivo, un territorio para realizar un bombardeo, has de tener en cuenta una serie de factores, ¿vale? El primero de todo es de que tú no puedes enviar, por ejemplo, si yo decido atacar este lugar, yo no puedo enviar tropas para realizar el asalto desde una zona que esté en conflicto, que esté disputada, ¿vale? O sea, que esté disputada y que sea, bueno, independientemente que sea disputada o no, pero lógicamente debe estar disputada. No puedo enviarla desde una zona que sea del enemigo, es decir, ha de ser una zona que sea mía. Es decir, en este caso, si esto es alemán, yo puedo enviar estas zonas, esta tropa a saltar aquí, pero si fuera francés, yo no puedo enviar esta tropa a saltar aquí, ¿vale? Después, cuando tú realizas un asalto, desde, por ejemplo, imaginemos que yo quiero realizar el asalto con estas dos tropas aquí, yo me permite hacer un movimiento de sustituir todas las tropas que estoy utilizando para el asalto, sustituirlo con tropas que estén adyacentes a la zona que he dejado desértica. Después, también me permite lo que se llama un movimiento de preasalto, que en este caso es que yo podría reemplazar, por ejemplo, yo quiero hacer un asalto aquí, podría reemplazar esta tropa por esta, ¿vale? Eso se llamaría un movimiento de preasalto. Bueno, esto cuando juguemos la partida ya iremos viendo cómo funciona con más detalle. Después, ¿cómo se infligen daños? Pues es con una tirada de dados. Tiramos el bombardeo, el número de dados que nos indica la carta. Si jugamos esta carta de aquí que indica un 6, pues tiraríamos 6 dados. Funciona de la siguiente manera. Los 4, los 5 y los 6 son un hit automático. Vale, imaginemos que ha salido esto, ¿vale? Serían un hit automático. Entonces, el primer hit lo absorbería la trinchera. Por ejemplo, si queremos hacer bombardeo de esas tropas hacia aquí, el primer hit lo absorbería la trinchera. El segundo hit haría que la tropa se quedara cansada y necesitaríamos 2 hits más para eliminar la tropa. Imaginamos de que sale la misma tirada, pero tenemos este caso de aquí. El primero lo absorbe la trinchera. El segundo nos deja una zona, o sea, una tropa en refresh. Aquí ahora el tercero
o sea, el tercero y el cuarto no lo podemos emplear para quitar esta zona, porque primero tenemos que gastar dejar exhaustas todas las tropas que hay en la zona. Es decir, el siguiente dejaría exhausta esta tropa de aquí, y como necesitamos 2 para eliminar las tropas, este se perdería, es decir, quedaría tal que así. Imaginemos en un fuerte. Imaginemos de que estamos atacando esta zona de aquí, ¿vale? Y no tenemos ninguna trinchera. Los 2 primeros hits los absorbe el fuerte. En vez de como las trincheras que absorben 1, los fuertes absorben 2. Los 2 primeros hits, el siguiente hit nos dejaría la tropa exhausta, y como no tenemos 2 más, pues no derrotaríamos esta tropa. Si decidimos hacer un asalto, se ha de hacer, es decir, no solo bombardear, sino asaltar, se ha de hacer antes de la tirada de dados. Imaginemos que yo hago este bombardeo con 6 y que quiero, por ejemplo, con estos 2, quiero asaltar esta zona de aquí. Recordemos que yo puedo coger, como he puesto 2, puedo poner hasta 2 aquí, o si quiero solo 1, ¿vale? Yo tiro los 6 dados. Vale, bueno, menuda tirada. Cosas a tener en cuenta. Primero, que no he explicado antes. En teoría los 4, 5 y 6 son hits, ¿vale? Cada vez que saco un 6, puedo tirar un dado, si quiero. ¿Por qué si quiero? Porque si yo saco ahora otro 6, se produce lo que se llamaría un fuego amigo, es decir, que me hago un daño a mí mismo en el bombardeo, ¿vale? Es como un hit que recibo yo. Entonces dices, bueno, si con esto tengo suficiente para derrotar a las tropas, pues no me interesa hacer ningún tiro más, ¿vale? Esa es una opción que tenemos. Entonces, si yo decido no hacer ninguna tirada más, o sea, no repetir estos 2 dados, tengo aquí 6. Primero, recordemos en este caso, lo absorbe la trinchera. El segundo dejamos cansado y estos 2 lo eliminaría, ¿vale? Imaginemos que tenemos aquí, caso tenemos 2 tropas, ¿vale? El primero lo absorbe la trinchera. El segundo deja esta tropa cansada. El tercero deja esta tropa cansada, y estos 2 eliminan una de las tropas, ¿vale? Eso sería el bombardeo. Como ha habido un asalto, ¿cómo funciona el asalto? El asalto funciona de la siguiente manera. Si estamos en una zona, o sea, por cada atacante que esté fresco, me va a generar un hit, ¿vale? Y yo por cada defensor fresco genera 3 hits, y por cada defensor que tengamos exhausto genera un hit. En el asalto, si estamos asaltando una zona que está en una elevación, el primer hit lo absorbe lo que sería la zona de elevación. O sea, que si aquí tenemos 2 hits, pues el primero lo absorbería este, y el segundo hit, ¿vale?, sería para derrotar a este. Como este necesita 2 hits para ser eliminado, pues simplemente se quedaría así, se quedaría exhausto. Como este hace un hit, pues automáticamente una de las tropas alemanas quedaría exhausta y se quedaría tal que así. Estos intercambios de hits son a la vez, es decir, si por lo que sea nosotros imaginemos de que en vez de estar en una zona montañosa no estábamos en una zona montañosa y estuviera así, estos 2 hits nos causarían la destrucción de esta tropa, pero esta tropa al mismo tiempo generaría que una de las suyas quedará exhausta y se quedaría tal que así, ¿vale? Entonces, una vez hecho esto, si pasa a ser alemán, se quita la trinchera y esta zona pasa a ser alemana. Después, cosas también importantes, lo que se llama el aislar tropas. Hay unos tokens que son estos, que consisten en lo siguiente. Si yo consigo cerrar el suministro, imaginemos de que esto está así, esto es una zona que hemos pasado,
yo quiero avanzar para posiciones para conquistar Verdún, para acercarme a Verdún, y por ejemplo el francés coge y se pone aquí, esta zona pasa a ser automáticamente francesa. ¿Qué me pasa? Yo tengo esta, porque esta zona lógicamente viene de Francia, es francesa, tengo estas tropas de aquí que han perdido la cadena de suministro. Entonces, al inicio del turno del alemán, se va a poner esta de color blanco, no pasa nada. Al inicio del siguiente turno, si sigue no teniendo suministro, se le gira y automáticamente quedan exhaustas. Y al inicio del tercer turno del alemán, si sigue no teniendo este suministro o no consiguen, por ejemplo, entrar aquí, estas tropas se pierden. Cosa importante que no he dicho antes, cada vez que se pierde una tropa, se reduce la moral del jugador. Después, y recordemos que subimos la moral si ponemos una zona, o sea, una tropa de la reserva al tablero. Después hay lo que se llama la superioridad aérea, ¿vale? Si está a nivel 0 no pasa nada. Si uno de los dos tiene superioridad aérea de nivel 1, lo que hace es, primero, que no le afecta al fuego amigo. Es decir, si yo saco 3 seises, cuando hago un bombardeo no voy a tener que hacer un hit a una de mis unidades. Y segundo, que puedo tirar otra vez los dados. No obstante, si tiro otra vez los dados, lo que quede es lo que valdrá. No vale decir, no, pues como me ha salido peor tirada, cojo la de antes. No. Te permite esta opción, pero lógicamente lo que salga ya es lo que te quedas. Después, si tienes una superioridad aérea de nivel 2, lo que te permite es, aparte de todo lo que he comentado antes del nivel 1, es que el enemigo no vuelve a tirar cuando saca un 6. Es decir, si el enemigo me saca esto, si yo tengo una superioridad aérea de 2, él no puede volver a lanzar un dado. Y si tengo una superioridad aérea de nivel 3, aparte de todos las prebendas que me da el nivel 1 y el nivel 2, lo que me hace es que el enemigo solo me hace heridas con 5 y 6, pero no con 4. ¿Vale? Entonces, en el juego este consiste, como quizás que era algo que tenía que haber empezado y no he empezado, va por turnos. ¿Vale? Aquí, si os fijáis, hay 6 turnos. En el primer escenario solo vamos a jugar 3 turnos. El primer turno es el mes de febrero, el segundo y los demás, a partir del primer turno, los demás turnos están compuestos por 2 meses. Es decir, haremos primer turno mes de febrero, cuando lleguemos aquí, segundo turno, primero mes de marzo, y cuando llegue el segundo turno giraremos y haremos el mes de abril. Entonces, estos turnos, cada turno consta de 7 rondas que están aquí marcadas. ¿Vale? Entonces, al final del mes, lo que haremos es, porque inicialmente, en teoría, cada equipo tiene 8 cartas. En el escenario que voy a jugar, el alemán inicialmente tiene 10 cartas. Entonces, lo que se hace es que una vez que se han acabado los turnos, conservamos las cartas que no hemos jugado y las completamos otra vez hasta tener 8 cartas, entonces sí que cada uno. Cuando acaba un turno, contaremos una serie de puntos de victoria, es decir, con los puntos de victoria que nos dan estas zonas geográficas se cuentan cuando se acaba un turno. Después, por ejemplo, los puntos de victoria de zonas geográficas en el último turno, en el turno 2, se multiplicarían por 2. ¿Vale? Después, el alemán, cada 2 fuertes que controle, es decir, si el alemán controla 2 fuertes, también le da un punto de victoria al final del turno. Punto de victoria, ¿cómo consiste? Es este track de aquí, y empezamos en 0, cada vez que el alemán hace puntos de victoria, pues se va poniendo por aquí, y cada vez que, si estamos aquí y por ejemplo el francés tiene 2 puntos de victoria, lo que hace se resta, es decir, el alemán sube y el francés resta.
Ahora voy a explicar un poco cómo funciona el sistema, el CDG de Stuka.Joe, que está en internet. Además me parece que GMT ha hecho un juego que simplemente lo que hace es adaptar este sistema a, me parece que son a 6 o 7 juegos, no recuerdo muy bien. Entonces yo voy a utilizar el sistema de Stuka.Joe y lo voy a aplicar al boot. Entonces el sistema de Stuka.Joe consiste en lo siguiente. Yo en principio tengo aquí 5 cartas, si os fijáis. Estas 2 estarán descubiertas y estas 3 no se ven. Entonces yo tiraré un dado, ¿vale? Si me sale un 1, lo que dice el sistema, es que aquí tengo la chuleta, me dice que tengo que jugar la carta de operaciones boca arriba, o si no, como me ha salido esta calavera, lo que tengo que hacer es jugar una de las cartas rojas o amarillas. Es decir, si yo saco un 1, tengo que levantar esta y tengo varias opciones a hacer. Bueno, en este caso todas son rojas y amarillas, o sea, puedo jugar cualquiera de estas cartas por las acciones, o en caso de que, imaginaros de que no hubiera, que hubiera cartas que no son amarillas, como puede ser esta, tendría que jugar, si no quiero jugar esta carta, tendría que jugar de las que tengo descubiertas la que representara menos puntos de acción. Si en vez de sacar un 1, imaginaos de que yo juego esta carta, que es una carta, si la juego por la parte evento, recordamos que deja de jugarse en la partida. Bueno, esta carta de evento no la podía jugar porque es una carta que ahora explicaré que es contra otra acción del jugador. Pero imaginemos de que yo decido jugar a Castelnau, ¿vale? Castelnau lo dejo aquí porque es una carta roja, lo tendré hasta el turno número 2. Entonces lo que hago es poner esta carta aquí, ¿vale? Si saco un 2, lo que haría es que puedo jugar una de estas 3 cartas. Destapo esta carta y elijo qué carta jugar, ¿vale? Si elijo, por ejemplo, jugar esta o esta, pues quedaría tal que así. Si me sale, perdón, esto si saliera un 4, lo he dicho mal. Si sale un 2, las 2 que puedo jugar serían estas. Imaginaros de que juego esta. Entonces lo que haría es poner esta carta así. Si me sale un 3, las que podría jugar serían estas 2 de aquí. Entonces tendría que hacer esta y esta, dar la vuelta y elegir cuál de las 3 juego, ¿vale? Si decido jugar, por ejemplo, esta, pues pondría esta aquí, ¿vale? Si me sale un 4, que es lo que he dicho antes, es jugar una de estas 3 cartas, ¿vale? Jugaría esta, o sea, levantaría estas 3 y podría jugar una de estas 3 cartas. Si decido, por ejemplo, jugar esta, pues esta iría aquí, se quedaría tal que así. Si me sale un 5, las que puedo jugar son estas 3 de aquí, es decir, tendría que dar la vuelta a esta. Y si, por ejemplo, decido jugar esta, pues quedaría tal que así. Y si saco un 6, tendría que poner boca arriba la carta de evento. Y entonces tengo 2 opciones, o jugar esta carta por la carta de evento, o de las cartas que tengo a la vista, la que tenga la operación más baja. Aquí, como en todos tienen 2, 2 y 2, pues puedo jugar cualquiera de las 4, pues decido jugar esta, juego esta y la pongo aquí. Imaginemos, este sistema de juego también comprende lo que sería que yo tenga más cartas. Imaginaos que el francés, inicialmente en el primer turno hemos dicho que el alemán tiene 2 cartas más que el francés. Pero imaginemos de que yo, por ejemplo, el alemán, como habéis visto antes, yo puedo jugar 2 cartas. Después también hay unas cartas que se pueden jugar, que es cuando, por ejemplo, si me hace un ataque el alemán y yo tengo esta carta, si me interesa puedo jugar esta carta, ¿vale? Que pone descartar y absorbe 2 hits de artillería. Entonces a mí, si me interesa, juego esta carta
Y entonces, pues son maneras de, durante el turno, jugar, que no me toca jugar cartas. Con lo cual, puede haber un momento que, por ejemplo, el francés tenga una carta más que el alemán. Si el francés tiene una carta más que el alemán, se reflejaría de la siguiente manera en el sistema. Imaginaos que esto está así, ¿vale? Si yo tengo una carta más, cogería esta carta, le daría la vuelta aquí, ¿vale? Si tengo dos cartas más, cogería otra carta, sin verla la pondría aquí, ¿vale? Si tengo tres cartas más, haría así. Si tengo cuatro, así, y así sucesivamente, ¿vale? Esto que permite que si yo, por ejemplo, saco de tirada por ejemplo, un 3, que me permite ver estas dos de aquí, estas dos zonas de aquí, pues lo que haría es giraría esta y giraría esta. Y entonces de estas 4 cartas elegiría cuál juego, ¿vale? Normalmente lo que voy a hacer es jugar la que vea que es mejor para el francés. La ventaja que va a tener el francés, el but francés, es que va a saber las cartas que yo tengo. Es decir, yo sabré, lo que no voy a hacer es abstraerme de que el but no sepa. Por ejemplo, si yo tengo una carta de infiltración que me permite no solo hacer un asalto, sino que además me da un punto extra para moverme aquí, pues yo sé que esa es una carta crítica y voy a reforzar determinadas zonas para evitar estas infiltraciones. Eso va a ser la ventaja que va a tener. Es decir, de alguna manera, el que no tenga tantas opciones, lo que sí que voy a hacer es intentar, dentro de lo que sé, es que el boot lo haga lo mejor posible para que yo, de alguna manera, la neurona tenga que escurrir lo suficiente para que consiga la victoria.